¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Los saluda Rubén Antillón. Soy capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el cual el día de hoy les voy a platicar un poco de lo que es el RCP, conocidamente por sus siglas RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. En este caso, nosotros el día de hoy vamos a tener aquí un maniquí en el cual nos vamos a apoyar para hacer las tracto pulmonares, así como la respiración de boca a boca y la medición del pulso, ¿sí? Hacer teóricamente y prácticamente hacerlo a medida de que se puedan ser entendible cómo es el deber ser para poder hacer un procedimiento de emergencia para resucitación adecuadamente y que surja efecto, que nos lleve a poder reanimar justamente a la persona y recupere sus signos vitales. En este caso, esto vamos a llamarlo, vamos a empezar por la cuestión que exactamente qué es lo que es el RCP. El RCP es un procedimiento de emergencia que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar, ¿sí? Y el corazón ha dejado de latir. En este caso, sea cual sea la causa, ¿sí? Una descarga eléctrica, un ataque cardíaco, así como ahogamientos, ¿sí? Para mantener la oxigenación dentro de nuestro sistema, en los tejidos, nosotros tenemos que recibir asistencia médica en la cual nosotros podemos revertir este cuadro. En este caso es por medio de la resucitación cardiopulmonar, por lo cual, ¿sí? Nosotros podemos determinar cuándo pudiera haber una muerte clínica y una muerte biológica. Por tal razón, la muerte clínica o aparente consiste en la detención del latido cardíaco y de la respiración, sin que se haya producido aún lesiones en las células cerebrales. En este caso, la muerte biológica o real es la muerte de todas las neuronas cerebrales, generalmente debido a la ausencia de oxígeno y sangre durante más de 6 minutos, que resulte irreversible. Entonces, nosotros en este caso vamos a hablar lo que continúa a partir de haber determinado la muerte por biológica y la muerte clínica, en la cual su siguiente paso es la cadena de supervivencia, en la cual nosotros podemos dar la alerta médica, el RCPA rápido, la desfibrilización rápida, así como las curas intensivas. Estos es para poder primero socorrer, ganar tiempo, restablecer y estabilizar casi consecutivamente como se ha venido marcando. En este caso, nosotros tenemos que reconocer cuando tenemos una urgencia médica y hacer una llamada de auxilio. Posterior a esto, ¿sí? El RCP, ¿sí? Se realiza por testigos, o sea, gente que vio posiblemente el accidente, y posterior a esto tenemos una desfibrilización, ¿sí? Ayudado de un soporte vital avanzado en cuidados de post-RCPs, en el cual los niveles de RCPs, ¿sí? En la RCP básica, ¿sí? Aporta que los tejidos de una oxigenación de emergencia, siendo necesario iniciar un RCP lo antes posible, nosotros vamos a colocar nuestras manos una sobre la otra a la altura del pecho, ¿sí? Nos podemos indicar en el centro a la altura de las dos tetillas, en el cual una mano sobre otra, palmarmente, sujetamos fuerte y empezamos a ejercer presión con una pulsación continua, el cual nosotros empecemos a generar un bombeo artificial dentro del tejido para poder nosotros reanimar, ¿sí? La oxigenación dentro de nuestro pecho en cuestión a recuperación del tejido. En este caso, la RCP instrumentada es a base de una oxigenación, ¿sí? Por vía oral, en la cual nosotros por medio de un tanque de oxígeno o oxigenación a respiración artificial, nosotros podemos inducir por medio de las cavidades torácicas en cuestión a la vía respiratoria por la tráquea y la garganta, en el cual nosotros podamos inducir oxigenación adecuada para la reanimación. Posterior a esto tenemos una RCP avanzada, la cual nosotros podemos
recuperar los órganos que estuvieran estar afectados por medio de la desfibrilación. En este caso, los niveles de RCP, ¿sí? en la básica, ¿sí? Nosotros tenemos que iniciar estos cambios inmediatamente, en lo antes posible. El RCP es en cuanto nosotros nos damos cuenta que la persona no tiene signos vitales o no ha tenido respiración. En el caso de la instrumentada, nosotros tenemos que tener las mejores técnicas iniciadas para la RCP básica, así como también conseguir la restauración de los órganos afectados por medio de, nosotros tenemos que tener en base a las siglas PAS, ¿sí? Que es recordar y proteger, ¿sí? Primero, el número 1 es valorar el nivel de conciencia. En este caso, esto nos comprueba que si la respuesta de la víctima, ¿sí? Preguntar si está bien, ¿sí? Dar unos golpecitos y no zarandearlo. En este caso, unos golpecitos es pequeñas palmaditas, pequeños movimientos faciales, ¿sí? Acercarnos, ¿sí? A su oído, ¿sí? Lo más cerca posible de sus vías respiratorias para mirar si no podemos observar por su baja intensidad de sus latidos o su bajo movimiento de su caja torácica, ¿sí? Sus contracciones, nosotros pudiésemos escuchar si la persona está respirando o en su efecto yo pudiese sentir, ¿sí? Si exhala temperatura diferente al ambiente. En este caso, en ninguno de los casos nosotros debemos mover a la persona, ¿sí? Que se encuentra inconsciente, porque pudiéramos generar un daño mayor. Nosotros no sabemos si tiene un golpe interno. En este caso, si el paciente sí responde, nosotros debemos de preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Preferiblemente nunca haga esto, ¿sí? Moverlo de su lugar. Siempre lo único hay que estabilizarlo y que no tenga nada de movimiento. Buscar signos de hemorragia o shock, en este caso, buscar si tiene heridas expuestas o en su efecto palpar la parte de su vientre o su estómago, en el cual nosotros podemos, a medida del tocar, nosotros podemos sentir cómo empieza a circular, como cuando abre uno una llave, ¿sí? A circular líquidos en gran movimiento, o acercar nuestro oído hacia el vientre y podemos escuchar cómo coloquialmente le llamamos rechinan las tripas, o esto es por los movimientos de los jugos gástricos en caso de tener una hemorragia dentro de su cuerpo, en este caso las vísceras, pudiéramos tener un estallamiento interno, una hemorragia interna, en la cual la única manera de socorrerla es por medio de una cirugía, una esplenectomía estomacal o epidendral, en la cual nosotros únicamente tenemos que retirar todos los tejidos y hacer un lavado para evitar una septicemia. En este caso, nosotros podemos efectuar la exploración secundaria y buscar lesiones moviendo lo menos posible al herido para evitar un agravamiento de las lesiones existentes. En este caso, nosotros podemos seguir controlando periódicamente el estado de la conciencia de la víctima. En caso de que la persona recupere el sentido y la persona quisiese levantarse, quisiera moverse, usted debe de hacerle asimilar que guarde la calma, ¿sí? Y recordarle que si quién es, el nombre de la persona, posiblemente el día, preguntarle dónde vive, cómo se llama, continuamente, para ver si estamos con una persona totalmente consciente o divaga. En el caso de divagar, la persona se encuentra en un shock postraumático por el accidente. En este caso, hay que llamar, ¿sí? Todo lo que si fuera necesario y no lo exponga a los peligros innecesarios. En este caso, si la persona se encuentra dentro de una vía muy transitada, un tráfico vehicular, un afluente vehicular muy transitado y pudiésemos estar en riesgo de un atropellamiento o de otro choque adicional, en el caso de un accidente vial, o estar expuestos a posteriores efectos colaterales por otros accidentes, nosotros en ninguno de los momentos podremos mover a la persona, ya que esta la podremos lastimar severamente, pudiéndole ocasionar parálisis parcial o total a la persona o la muerte. En este caso, si el paciente no responde,
nosotros hay que pedir ayuda a técnicos de urgencias médicas, a alguna ambulancia o una valoración primaria para que nosotros pudiéramos llegar a lo que es la definición de cómo poder darle los primeros auxilios más rápido. En este caso, primero vamos a efectuar lo que es la apertura por vía aérea, que es nosotros colocando a la persona del mentón, liberando su garganta, su tráquea, a medida de que si la persona hay que enderezar su cabeza para liberar su garganta, para poder nosotros ingresar oxígeno, siempre tomándolo de la parte superior de su frente, ¿sí? Y la barbilla para no ir a lastimar sus cervicales, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a acercar nuestro oído de esta manera, ¿sí? Para verificar la ventilación. Y así, aún así, nosotros vamos a verificar la circulación que exista en este caso, ¿sí? Para este caso, la vía aérea, ¿sí? Nosotros debemos de asegurarnos que la vía aérea es permeable, o sea que no está obstruida y que puede recibir el auxilio completo. De nada sirve inflar una llanta que está ponchada. Es de esta misma manera que se le llama vía aérea permeable. Tiene que estar de manera de que pueda recibir la oxigenación. En este caso, nosotros tenemos que hacer la apertura de la vía aérea como se los mostraba, moviéndolo firmemente por la parte superior frontal de su cabeza, así como de su mentón, a la altura de la barbilla, pero con delicadeza, pero a la misma vez firmemente para evitar lesiones en las cervicales, así como también con la mano sobre la frente y sobre el mentón. Nunca se les olvide esto. Así como también hay que tirar levemente hacia atrás la cabeza, ligeramente, ¿sí? Así como abrir la boca, ¿sí? Al abrir el mentón. En este caso, nosotros para la respiración, nosotros tenemos máximo de voz de 10 segundos, ver los movimientos respiratorios en el tórax y oír la respiración, sentir el aliento a la mejilla. En este caso, nosotros al sujetarlo, ¿sí? Nosotros acercamos y darnos cuenta si hay alguna exhalación. En caso de no hacerlo, nosotros debemos de tomar otras medidas como la circulación. En cuestión a la circulación no es necesariamente tomar el pulso, mas sin embargo ya sabemos que no respira. Si no respira, pues no va a haber pulso. En este tendrá una breve pausa en la cual si respira normalmente, nosotros tenemos que vigilar, ¿sí? Las más de 112 opciones. En este caso, el paciente si respira, nosotros tenemos que encontrar una posición lateral de seguridad, ¿sí? Y en el PAS avisar al 112, así como vigilar hasta que llegue la ambulancia. El avisar al 112, el código de emergencias del 112 es precisamente eso, emergencias médicas. En este caso, para el territorio nacional existe un número existente que es el 911, en el cual en el 911 son para emergencias de todo tipo, de bomberos, de seguridad pública, de atención médica, en lo cual hay determinadas corporaciones de emergencias, Cruz Ámbar, Cruz Verde, Ángeles Verdes, Ángeles Amarillos, Cruz Roja, N cantidad de corporaciones de emergencias en las cuales son técnicos preparados en urgencias médicas, paramédicos, para darle esta atención médica secundaria posterior al 112. Este es el 112. En este caso, la posición lateral de seguridad para evitar la respiración, ¿sí? Que tenga vómito o que el paciente esté inconsciente y si tenga constantes respiraciones y pulsos, nosotros debemos de tapar con las mangas de su ropa para evitar la hipotermia y vigilarlo. En este caso, nosotros tendremos que juntar sus brazos, ¿sí? En el caso de estar en posiciones diferentes. Para este caso, que el paciente no respira, el PAS en alerta, pues los servicios de socorro, como lo habíamos mencionado con anterioridad, es el 911. Nosotros, si nos encontramos en algún lugar solos y debemos dejar a la víctima por algún momento
para poder hablar por teléfono al servicio de socorro, nosotros debemos de activar por medio de un sistema de mensaje cardíaco más ventilaciones. En este aspecto, nosotros debemos de establecerlo en un lugar sin tener que moverlo bruscamente o de lugar a medida de que éste pudiese seguir con vida, ¿sí? Nosotros, para los tiempos de iniciar un protocolo de RCP para los adultos en ABC, ¿sí?, es de 112 a 32, y en niños de ABC son 5 ventilaciones, 1 minuto por 15, 2 de 112 más RCP. ¿A qué se refiere esto? Es al número de cantidad de veces que yo voy a ejercer presión sobre el pecho o su caja torácica del paciente. En caso de ser un adulto, nosotros ejerceremos 30 acciones, ¿sí?, sobre la persona en 2 intervenciones. Así como para los niños son 5 presiones, pero en este caso no van a ser palmares, sino en nada más índice y anular, en la cuestión de, por su complexión y su físico, es una persona pequeña, nosotros pudiésemos lastimar su caja torácica y algún otro órgano por la fuerza imprimida. Entonces nosotros utilizaremos únicamente 2 de nuestros dedos de cada mano, uno sobre el otro, para ejercer presión sobre este y no generar un daño superior. En el caso de las vías respiratorias, ejercer mayor presión pues en ingreso o en presión a inflar o comprimir, en este caso, los pulmones. Para posteriores casos, hay un mensaje cardíaco en el cual nosotros, a medida de que hacemos las 30 compresiones en un adulto, si nosotros, el paciente no responde, nosotros normalmente, cuando pasaron las 30 compresiones torácicas y no responde, tenemos una segunda oportunidad. Al hacerlo por 30 veces en medida pausada, de acuerdo a lo que corresponde nuestro ejercicio, nosotros tendremos una garantía de que la persona ha perdido la vida. En este caso, el mensaje cardíaco, ¿sí?, por medio de las 30 compresiones, ¿sí?, nosotros vamos a utilizar nuestro cuerpo para hacer la compresión, no la fuerza de los brazos, no la fuerza de las manos, sino el impulso que nos ejerce nuestras rodillas sobre nuestro propio cuerpo e impulsándonos ligeramente hacia el frente, generando una presión uniforme, ya que nuestros brazos pudiésemos ejercer unas más fuertes que otras. En este caso, nosotros tenemos que tener nuestros brazos en esta posición, ¿sí?, nuestros brazos rectos, si en caso de estar parado, pero por lo general siempre se da la tensión hincado, ¿sí? En el caso de estar hincados, ¿sí?, nosotros tenemos que tener nuestros brazos rectos hacia el pecho de la persona, así como también el talón de la mano sobre el esternón, así como también mantengamos la espalda recta en el caso de tener supresión, ¿sí?, y tenemos que estar arrodillados ante la víctima. En este caso vamos a suponer que yo estoy arrodillado sobre la víctima y yo genero mis aplicaciones en las compresiones conforme a lo menciona, que son 30, ¿sí? A medida de que nosotros empecemos a ejercer presión, el tejido, haciendo las 30 continuas, no detenga el proceso hasta haber contado 30. ¿Por qué razón? Porque nosotros tendremos, esa es la medida adecuada para poder nosotros empezar a recibir una respuesta favorable en caso de recuperar el sentido de la persona. En este caso, ¿sí?, nosotros son de 4 a 5 centímetros el ritmo por cada 100 minutos seguidas. En este caso, nosotros tenemos 2 ejercicios de 30. Claro, en este caso podemos continuar con las compresiones, hacer los ejercicios continuos y las compresiones, pero a medida de la urgencia, pues para ese caso ya habrá llegado la atención médica. En este caso, nosotros, al no tener la respuesta por la caja torácica, nosotros vamos a intentar hacer la ventilación 2 por medio de las 30 conversiones torácicas. Nosotros tuvimos no la respuesta, nosotros vamos a tomar, sí, a la persona de la frente, así como del mentón, y acercando nuestra boca, tomando impulso aire, boca a boca, sin compartir emanaciones de fluidos, nosotros únicamente
al momento de tomar ligeramente su nariz y su mentón, nosotros impulsaremos y exhalaremos parte de nuestro oxígeno exhalado por nuestros pulmones a medida de que nosotros podamos compartirle oxigenación boca a boca a la persona. Esto con el fin de poderle dar un pequeño respiro, oxigenación a sus tejidos, en el cual nosotros, a medida del volumen de la reanimación que podamos darle rápidamente al volver a sus compresiones, nosotros tenemos que hacer esto. Recordar y hacer frente que el mentón hay que abrirlo para que esta vía aérea no esté obstruida. En este caso hay que tapar la nariz firmemente con la mano de enfrente. En el caso de que los labios alrededor de la boca, hay que sellarla completamente a medida de que no haya filtración, no haya fuga, para que nosotros podamos aportarle la mayor cantidad de oxígeno a la persona. Así como también hay que soplarlo con fuerza, con la velocidad y el volumen, ¿sí? hasta que se infle su tórax, a medida como si estuviéramos inflando un globo. De la misma manera, nosotros veremos cómo su tórax se va a expandir hacia arriba. Así como también hay que, de esta misma manera, son 2 ejercicios. En este caso se llaman 2 insuflaciones. En este caso vamos a volver rápidamente a las compresiones, ¿sí? Usando estas consideraciones. No debemos de interrumpir la reanimación, salvo que se sospeche que la víctima respira. ¿Sí? En este caso, si hay más de un reanimador, hay que relevarse a cada 2 minutos para prevenir el agotamiento, porque si lo hacemos uno solo, podemos interrumpir la reanimación y entonces de nada habrá servido que lo hayamos iniciado si lo dejamos a medio o con intervalos mayores a 2 minutos. Por eso es recomendable que se alterne con un segundo paramédico o un tercer paramédico. En este caso, si no son técnicos de urgencias médicas, si no son paramédicos, pero tenemos el conocimiento del RCP, ¿sí? Nosotros preguntar quién más sabe de reanimación cardiopulmonar para podernos auxiliar y complementar en dicha reanimación en equipo para poder tener una reanimación satisfactoria. Esto nos ayudará a prevenir el agotamiento, recuérdenlo bien, ¿sí? Si 2 minutos equivalen a aproximadamente 5 ciclos, si el reanimador no quiere o no puede realizar la respiración de boca a boca, se pueden dar solamente compresiones torácicas, pero lo mejor es combinar ambas técnicas. En este caso, se han dado muchos casos que las personas no quieren dar respiración de boca a boca o no están asociados con el rescate en cuestión a urgencias médicas y la respiración de boca a boca les causa en algunas, es muy grato para ellos y lo evitan y nada más dan los puros ciclos torácicos. No hay ningún problema, nada más que esto no debe de ser ininterrumpido, debe ser continuo. En este caso, para el RCP de los adultos, nosotros tenemos que proteger del lugar de los hechos, valorar la conciencia de hablar y estimular a la persona de que no pierda el conocimiento en el caso de tenerlo. En caso de no tenerlo, si responde hay que hacer una valoración secundaria y si no responde, está inconsciente, nosotros vamos a poder pedir ayuda adicionalmente. Si viene alguien hay que llamar al 112 que ya habíamos hablado, que es el número de emergencia del cuerpo de rescate. En este caso hay que establecer el paso número 1 o el A, que es abrir la vía aérea, ¿sí? El B, comprobar su respiración. Si respira, hay que utilizar, ¿sí? Los RCPs, los ciclos de contracciones, así como también si no respira, ya hacer el llamado antes de hacer el RCP las 30 veces. ¿Sí? En este caso, para el RCP hay una diferencia versión contra los adultos. En este caso solamente se hacen 5 ventilaciones de rescate antes de iniciar las compresiones, ¿sí? La diferencia es de 15 a 2, ¿sí? De 30 a 2. Esa es una de las diferencias que hay entre los niños y los adultos. Así como también realizar 1 minuto de RCP antes de llamar a emergencias. Si no responde, hay que gritar pidiendo ayuda, abrir la vía aérea. Si no respira normalmente, hay que generar las 5 ventilaciones. Y si no hay signos vitales, hay que hacer 15 compresiones torácicas, así como 2 ventilaciones con 15 compresiones. ¿Sí? Tras 1 minuto de RCP, hay que llamar a 911. ¿Sí? En este caso, las técnicas de los niños, ¿sí? Tenemos varias técnicas. En este caso, pudiéramos usar los 2 dedos, uno sobre el otro,
usar los dos dedos picando ligeramente el pecho, o en su defecto podemos agarrar al menor por sus costados y con los 2 pulgares presionar ligeramente el centro de su caja torácica para nosotros generar una reanimación en su tejido, ¿sí?, cardiorrespiratorio. En este aspecto, nosotros, ¿sí?, en el caso de los grandes se pudiera hacer el mismo que los adultos. Los niños pequeños es con una mano, los lactantes son con 2 dedos o el brazo, o en su defecto, como lo llamaba, es con los 2 dedos en esta forma o los 2 dedos en pulgares. ¿Sí? Para las ventilaciones, en niños mayores, ¿sí?, pudiera ser boca a boca. Para el lactante bebé, ¿sí?, sería boca a boca nariz. Y para el frente del mentón es la misma posición, es una neutra y no tirar la cabeza hacia atrás. En este caso es una contraindicación para el menor, no tenemos que remover la cabeza hacia atrás, únicamente es la pura respiración, ¿sí?, tapando la vía aérea y con una ventilación menor a 2 veces. En este caso la obstrucción de la vía aérea en cuerpos extraños, esto quiere decir que tengamos ahogamiento, atrapamiento por la vía tráquea. ¿Sí? En el caso de tener algún residuo de comida o algún objeto dentro de nuestra garganta, nosotros pudiésemos en el transcurso de lo que es la boca del estómago, el esófago, la tráquea hasta la garganta, sin tener obstrucción y no tener dificultad para respirar, nosotros podemos tener que, en la presencia del tracto respiratorio, un cuerpo extraño impide el paso del aire, nosotros tenemos que tener el pleno conocimiento de que existe esa obstrucción, en el cual nosotros tenemos que presionar, ¿sí?, las manos en el cuello, y si la persona se sujeta las manos en el cuello, tiene un color morado, así como no tiene paso de aire, nosotros podemos observar, ¿sí?, que no tose, no respira, no habla, ¿sí?, incompleta o parcialmente, que intenta sufragar su vida, él mismo intenta mantener su comida. Nosotros tenemos que pasar al siguiente punto, en el cual si la víctima puede toser enérgicamente o hablar, no hay que interferir, hay que esperar a ver si él por sí solo lo puede expulsar. Si no, hay que tratar de quedarnos con la víctima y poder ayudar a que su estado médico persiste, buscar ayuda médica mayor, en el cual los signos universales de asfixia, ¿sí?, para una obstrucción completa, hay imposibilidad de hablar o llorar, no lo podemos escuchar, ¿sí?, su tos es débil o es ineficaz, ¿sí?, los sonidos son agudos y ningún sonido al respirar, ¿sí?, la dificultad respiratoria creciente y la cianosis. Así como esta valoración en los adultos, ¿sí?, nosotros podemos valorar la severidad de la obstrucción. Si es grave, no hay tos. Si es parcial, hay tos. Si en caso de ser grave y que haya tos, puede estar inconsciente y hay que iniciar el RCP. En caso de estar consciente, hay que dar 5 palmadas fuertes en la espalda a medida de que genere las compresiones de Heimlich, en el cual nosotros podamos generar una implosión dentro de sus pulmones para que desde adentro hacia afuera salga el oxígeno, logrando expulsar el objeto. En este caso, si la tos es parcial, ¿sí?, poco efectiva, ¿sí?, nosotros podemos animar a que tosca y revalorar continuamente. Golpes interescapulares. Estos son aquellos que nosotros vamos a situarnos a un lado de la espalda, en el cual la víctima, sosteniéndolo por parte del tórax, nosotros nos vamos a ayudar con la mano, ¿sí?, manteniéndola inclinada, y le daremos, ¿sí?, 5 palmadas enérgicamente, ¿sí?, golpes en los omóplatos, en la espalda, a medida de entre las 2 escápulas de la paleta de nuestra espalda, nosotros generar 5 golpes enérgicos a medida de que nosotros podamos liberar, ¿sí?, a medida de que los golpes exhalar, hacer que exhale con fuerza el oxígeno que pudiera tener atrapado, y eso provoque la expulsión del objeto que tenga la obstrucción. En este caso, si tras los 5 golpes no hemos conseguido resolver el problema, nosotros hay que iniciar las compresiones abdominales de Heimlich, en este caso presionando el estómago a medida de, por la misma parte trasera, nosotros generar un vacío
la parte abdominal, en el cual nosotros generemos esa fuerza para que lo expulse. En este caso, la maniobra de Heimlich, ¿sí?, es poniéndonos en la parte trasera. Esta técnica se utiliza en la presencia de la obstrucción completa de la vía aérea, ¿sí? Nosotros debemos de colocar un puño sobre el ombligo. Nosotros podemos el pulgar sobre el abdomen, en el cual nosotros firmemente cubrir con el puño, la otra mano presionar fuerte hacia adentro, en el cual nosotros, ¿sí?, suficientemente con fuerza, nosotros podamos hacer que se levanten del suelo los mismos pies de la víctima. En el caso de nosotros levantarlos, nosotros vamos a hacer este esfuerzo en el cual, ¿sí?, nosotros vamos a generar tal fuerza que la persona genera tal contracción en su tráquea, en su caja torácica, que lograremos sacar el objeto. Posteriormente a esta técnica, nosotros lograremos un objetivo de conseguir que el diafragma, ¿sí?, se contraiga tan violentamente que nosotros, produciendo esta compresión, ¿sí?, tan brusca en los pulmones, ¿sí?, sobre una gran cantidad que va a querer salir de aire, nosotros vamos a impactar sobre el suelo el objeto enclavado, ¿sí?, para que podrá desplazarlo hacia afuera. De esta manera, si en caso de que no pudiese ser eficaz, tendríamos que seguir haciendo repeticiones hasta que logremos el objetivo. Este método es ineficaz ante personas embarazadas o personas muy obesas. Esta técnica no funciona. En el caso de ser personas obesas o embarazadas, hay otra técnica que no es de manera bientral, sino en el aspecto torácico, a la altura de los pechos, con mucha fuerza, también generar que nuestro diafragma, ¿sí?, ejerza bruscamente o violentamente, se contraiga para poder generar la exhalación de aire bruscamente. En este caso, nosotros podemos tener otro tipo de atragantamientos en los niños, en el cual, si hay un atragantamiento severo, nosotros podemos tener tos inefectiva y tos efectiva. Tos inefectiva. La tos inefectiva es inconsciente, abrir a la vía aérea, iniciar el RCP, así como también, si está consciente, son 5 golpes en la espalda, 5 compresiones de Heimlich, así como en las torácicas lactantes o abdominales a los niños. Para la tos efectiva, ¿sí?, nosotros vamos a animarlo, hay que provocarle que tosca, continuar haciendo esta resolución a medida de una obstrucción en que los datos sean efectiva. Para las maniobras de expulsión en los lactantes, las maniobras de expulsión en los niños, ¿sí?, es algo meramente sencillo. ¿Sí? En este caso, nosotros por esta ocasión, nosotros ya nos vamos a despedir, esperando haberles podido haber transmitido, ¿sí?, una parte de nuestros conocimientos. Por su atención, muchísimas gracias.